En esta unidad es una unidad completamente didáctica. Esta unidad es una unidad preparatoria para la unidad 4 que nos da una idea de lo que dentro del mapa, cómo se manifestó el ministerio del Señor. Esta unidad se compone de 3 lecciones. La lección 3A son los 5 pasos de la vida de Cristo, la 3B el mapa de Palestina y la 3C los 3 años del ministerio. La verdad que lo que hemos hecho es vamos a puntear solamente algunos aspectos importantes de la lección. Como bien lo decía el pastor, son lecciones que repiten bastante información y la idea es que podamos hacerlo en base a algunos esquemas que he preparado, tratando de ser un poco más didáctico. Vamos a ver si corre. ¿Logran ver bien? Los objetivos de esta unidad es nombrar los 5 pasos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que en cualquier mapa de Palestina encontrar los siguientes lugares: Belén, Nazaret, Capernaum, Jerusalén, las provincias de Galilea, Judea, Perea, el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, el mar Muerto, el río Jordán y el lugar del ministerio de Juan el Bautista. La idea de esta unidad es que nosotros tengamos la capacidad de interpretar el mapa y poder ubicar estos lugares que son especiales en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Adicional a eso es que cada vez que visualicemos estos lugares tengamos esa capacidad de saber dónde están y cómo se manifestó el Señor en los ministerios. Bien, vamos a dar inicio entonces con la lección 3A, que es los 5 pasos de la vida de Cristo. Para ello he preparado un bosquejo, un diagrama que nos va a ayudar a entender cómo comenzaban estos pasos. Los 5 pasos de la vida de Cristo están enfocados en la infancia, el año de la preparación, el año de la popularidad, el año de la pasión y una vida resucitada. Y estos diagramas que vienen a continuación nos manifiestan un poco cómo era el comportamiento del ministerio del Señor, donde resaltan la infancia, los 2 puntos importantes del inicio y el fin, pero en medio el trabajo de él en su ministerio. Estas características que tenía este ministerio del Señor de estos 3 años, en el primer año el Señor manifestaba una característica. Se entrecorta el sonido. Se entrecorta. Voy a tratar de hablar un poco despacio. En los 3 años del ministerio del Señor, Él manifestó algunas características importantes en su vida. Una de ellas era que en el primer año el Señor se mantuvo relativamente desconocido. El segundo año de ministerio, Jesús era perseguido por grandes multitudes. Y en el tercer año de ministerio, a Jesús lo rechazaron y lo crucificaron. Estas nos hace entender cuáles eran las 3 facetas del Señor dentro de su vida misma. En su infancia, como Jesús como un bebé. En el primero, el segundo año y el tercer año del ministerio es ese aspecto importante del ministerio de Jesús. Y el Jesús levantado de la muerte es en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos eventos posee un lugar especial donde se dieron todas esas historias. Donde la infancia se dio en Belén, el año de preparación se dio en Nazaret, el año de popularidad se dio en Capernaum y el año de pasión en Jerusalén, y la vida resucitada en todas las naciones. Es difícil poder interpretar todos estos lugares y todas estas estas manifestaciones del trabajo de nuestro Señor Jesucristo solamente a través de este diagrama. Y es por eso que hemos preparado un pequeño mapa que nos va a ayudar a ubicar cada uno de los eventos de manera más particular. Jesús nace en Belén, según Mateo 2.1. El Evangelio según Mateo nos narra cabalmente toda la vida de nuestro Señor y todos los ministerios de nuestro Señor Jesucristo.
Y en Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Jesús nace en Belén. Pero, ¿por qué nace en Belén? ¿Por qué no nace en Nazaret si María y José son de Nazaret? Porque el, el profeta Isaías había dicho que había de nacer un redentor en la casa de David. Entonces David es de Belén y por eso Jesús nace en Belén, porque se había profetizado que así iba a ser. Luego se mudan a Nazaret, según Mateo capítulo 2 verso 23, y ese se convirtió en el hogar, en la ciudad montañosa de Nazaret, donde construyeron un pequeño taller de carpintería. José, el padre de Jesús, le enseña a, a, a Jesús su profesión, y más o menos ahí Jesús tenía 30 años. Igual que su padre era de profesión carpintero. Se mudó de Nazaret porque todos sabemos fue expulsado y casi asesinado en Belén, por el temor de Herodes de ser sustituido como emperador en ese momento. Su taller de carpintería fue el centro de su nuevo ministerio, así como lo menciona la lección. Luego él decide trasladarse a Capernaum, según Mateo 4.13, dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué él decide irse a Capernaum? Él decide irse a Capernaum porque es un lugar estratégicamente bueno para el año de la popularidad del Señor. Era un lugar de tránsito, era un lugar donde había mucho turismo y era próspero. Y ahí llegaban muchos navíos que permitían entonces que el Señor diera a más personas el evangelio que él predicaba, que era el evangelio, era la consecución del evangelio que predicaba también Juan el Bautista. Un dato importante que quiero mencionar, hermanos, es que ustedes deben poner mucha atención a estos mapas, porque es ese preparativo para comprender aún más la lección 4, las lecciones de la unidad 4. Posteriormente Jesús se traslada después en el año de la pasión a Jerusalén, y en Mateo 16:21 nos muestra que él anuncia todo el sufrimiento que va a hacer a través de lo que debe hacer en Jerusalén. Y finalmente la vida resucitada se convierte en el quinto paso, y el libro de textos nos menciona: Jesús no quedó en la tumba al tercer día. Dios lo levantó de la muerte y entregó toda potestad en el cielo y en la tierra para alcanzar con su reino todas las naciones. Excelente. Comentarios de esta lección. ¿Hay algún comentario de todos? Pues a mí me llama mucho la atención sí. Dos hechos, ¿no? Pero quisiera que ustedes comentaran. Pueden abrir sus micrófonos y comentar. Sí, del mapa. Me pareció bien interesante de que las dos provincias, ¿no?, están separadas por una distancia grande, y que los recorridos que se hacían eran todos a pie, ¿no? Entonces recordar de cómo los viajes que hacía Jesús de Nazaret a Capernaum, de Capernaum a Belén, y Sí. todo lo hacían bordeando el Jordán, ¿no? Las distancias que tenían que recorrer. Y otro asunto, ¿no?, que también me pareció interesante: Sí. Judea, Perea y Galilea no estaban tan cerca, ¿no? No. Había un espacio en medio que es la provincia de Samaria, que no se menciona, y todo eso correspondía a lo que es Palestina. Sí. Eso sí, no lo menciona Jorito, pero vale la pena también mencionarlo, ¿no? Que entre Galilea y Judea está Samaria. Sí. El curso lo va a hacer más adelante. Ahora nos está diciendo estrictamente
estos puntos básicos y se van a ustedes a dar cuenta de cómo se transportaban las personas o por qué caminos iban las personas que eran judíos y que vivían en Galilea y los que venían al templo, por dónde pasaban, evitando pasar por Samaria, ¿no? Básicamente todo indica que había un camino por el lado del Jordán, entrando por Perea a Judá. Entonces, por eso ahora no se menciona Samaria y pues estamos viendo los movimientos del Señor Jesús en este esquema inicial de dónde estuvo Él, dónde nació, dónde creció, dónde llegó su ministerio de preparación, ministerio de popularidad, su ministerio de pasión. Así que quedó bien claro. Me parece que interesante, ¿no? Que en 2 lugares fue perseguido. El primero, naturalmente, fue en Belén, donde Herodes persigue al niño para matarlo y tienen que huir a Egipto. Pero luego, más adelante, cuando ya comienza su ministerio el Señor Jesucristo comienza su ministerio estando en Nazaret. Y en Lucas, creo que es una de las escrituras que menciona el libro, dice que lo sacaron, lo querían apedrear, lo botaron de la ciudad de Nazaret, lo sacaron a Jesucristo, lo sacaron de Nazaret, lo iban a matar en Nazaret. Y es cuando entonces él se traslada y pasa ese primer año, digamos así, el primer año de preparación y se va para Capernaum. Todo esto va a quedar mucho más claro en la siguiente lección, en la lección número 4. Pero alguna consideración, alguna pregunta, alguna idea. Pastor. Yo que... Sí. Ok. Sí, Ruth, primero. Sigue, Carlitos, sigue, no te preocupes. Al contrario, siga usted. Yo puedo esperar. Okay. Bueno, yo solamente quería resaltar la humildad con la que el Señor Jesús tuvo en el año de la preparación de someterse a aprender y a seguir a Juan el Bautista, ¿no? La manera en cómo él estuvo preparándose todo ese año sin que nadie lo conozca y él sabiendo tanto, ¿no? Eso para mí es muy importante, ¿no? La manera como se dejó enseñar. Sí, muy interesante esa parte, sí, Ruth, definitivamente muy interesante esa parte. No fue muy conocido según el texto. Tendríamos que ir avanzando en el curso más en ese tiempo, qué cosas suceden en ese tiempo, en ese año de preparación. En la siguiente lección nos dice, según Mateo, ¿no? Estamos siguiendo el libro de Mateo. Y según los capítulos de Mateo, pues hay acontecimientos que están en su año de preparación, en su año de popularidad, en su año de pasión. Y es muy interesante saber lo que pasó, qué ministerio hizo, qué obras hizo en su ministerio de preparación, ¿no? Pero sí, él estuvo con Juan, el Bautista, Juan lo bautizó y definitivamente Cristo venía desde Nazaret y bajaba a donde estaba Juan el Bautista predicando. Sí. ¿Comentarios? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, José. Aquí en el libro dice Capernaum con P y ahí en el mapa que tiene Joel dice Cafarnaum. O sea, quisiera ver. Sí, las diferentes versiones tienen diferentes maneras de escribirlo, ¿no? La nueva versión internacional lo escribe de una manera, la Reina Valera lo escribe de otra. Así es. Ok, está claro. Carlitos, ¿sí vas a decir algo? Era algo relacionado con el punto 23. Ruth ella ya mencionó ello, y también lo que interesante de esta parte de esta lección, de que estos 5 pasos en la vida de nuestro Señor Jesucristo muestra también el hecho de que cada cosa tiene su tiempo.
Así como en cada etapa de nuestro Señor Jesucristo se dan diferentes hechos, podemos ver de que igual la manifestación de Dios se va dando en diferentes tiempos, en el tiempo de Dios. Y así es una opinión que tengo al respecto. Me llamaba la atención eso de cómo él en el año de preparación pues pudo recibir el bautismo por medio de Juan y fue llevado al desierto y eso de que lo que mencionas es el punto de que iba y pasaba inadvertido. Muy, muy interesante igual. Sí, buen punto de la mención de la tentación, ¿no? La tentación es prácticamente en Mateo el último evento que se menciona antes de que él comenzara su ministerio o su año de popularidad, ¿no? Entonces, yo, como dice bien el curso, este es como un esquema, hasta ahora nos está dando un esquema y dentro de ese esquema vamos a comenzar a ver muchas de las cosas del ministerio de Jesús. Así que este es un esquema, es como una estructura que tenemos que tener clara, porque más adelante viene una cantidad impresionante de información y debemos poner dentro de este esquema los acontecimientos del ministerio de Jesús. Así que por eso dicen, apréndanse de esto, porque más adelante vamos a poner una cantidad de cosas y de hechos de Jesús, y usted debe saber en qué momento sucedieron, en qué momento del ministerio de Jesús sucedieron. Sí. Bueno, yo sí muy tengo, quería ver el punto 8, cuando Ah. empieza Dios en su perfecta voluntad, todo lo tenía preparado, y nos habla acerca de la infancia que los profetas anunciaron dónde iba a nacer y hacia dónde se iba a desplazar. Aquí nos habla también acerca de el tiempo de preparación, pero nos comienza a decir solamente la infancia y al final del ministerio. Hay un lapso de tiempo en el cual la Biblia no lo registra, ni la Biblia. Entonces, ¿dónde estuvo Jesús ese tiempo? ¿Estuvo con su padre o estuvo, cómo se llama, en la sinagoga aprendiendo acerca de Dios? Sí. Y bueno, hay una escritura que creo que es Lucas 2:50-52, creo. Eso, donde habla de la infancia, es decir, que él estuvo creciendo sujeto a sus padres. Es posible que simple y sencillamente hubiera estado en Nazaret. Pues sabemos que Nazaret era su casa, no quiere decir que nunca saliera de su casa, pero básicamente estuvo allí con sus padres. No quiere decir que nunca saliera a otras partes, que no conociera otros lugares. Sí, seguramente, pero pues fundamentalmente, básicamente, esos versículos nos dicen que estuvo en Nazaret. Sí. No fue ni a la India ni a otros lugares como se propone decir algunas personas, que Jesucristo fue a recibir sabiduría de los tibetanos o budistas o algo así. No, todo parece que él estaba simplemente estudiando las escrituras y creciendo en ese conocimiento de las escrituras. Sus padres lo dirigieron y como plenamente hombre que él era, tuvo que aprender, y él aprendió las escrituras. Nos vamos a dar cuenta más adelante que el Señor Jesucristo, todo su ministerio está fundamentado en el cumplimiento de tantas escrituras que él mismo conocía, ¿no? Muy bien, hermano. Pues Joel, me parece excelente tu presentación, muchas gracias. Sí, muy bonito. Muy didáctica, muy sencilla, muy clara. Muchas gracias, Joel. Y nos queda entonces el esquema bien sencillo, bien claro, para que podamos ahora comprender cómo nos vamos a ir metiendo un poquito más dentro de este esquema. Lo continúo rápidamente. Y bueno, antes de la lección de la unidad 4, quiero que recordemos este mapa, que este mapa es el Imperio Romano, cómo, hasta dónde llegaba, cuáles eran las extensiones del Imperio Romano, y que ocupaba gran parte del mar Mediterráneo. Aquí lo que tenemos que identificar es dónde estaba Roma y dónde estaba Palestina. Este es solamente un recuerdo que aproximadamente había
2.000 kilómetros entre ellos, pero es necesario identificar cómo estaba constituido el mapa de Palestina para entender un poco lo que mencionaba el hermano Daniel. Y Palestina estaba dividido transversalmente o cruzado transversalmente por el río Jordán, y que era afluente del mar de Galilea y era afluente del mar Muerto. Pero estos dos mares pierden esa categoría de mar y se convierten en lago al hacer comparación con el mar Mediterráneo, que tiene aproximadamente 5.000 kilómetros de largo. Igualmente entonces el mar de Galilea tiene 20 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Eso es importante también para saber todo el esfuerzo que el Señor Jesús debía de hacer para, para cada una de las actividades que emprendía dentro de su ministerio. Bien lo decía el hermano Daniel, en el mapa estaba dividido por varias provincias, de ella estaba la provincia de Galilea, Perea y Judea. Y esto es importante porque dentro de cada provincia podríamos ver quiénes estaban más al norte, qué ciudad estaba más al norte o más al sur, y hacia el oeste o el este, cómo se dividía la actividad del Señor Jesús. Muy buenos dibujos. En la lección 3C, en los años de ministerio, volvemos nuevamente y rescatamos el mapa de Palestina, diciendo que bueno, el Señor tenía su hogar en Nazaret, y él viajaba constantemente a acompañar el ministerio de Juan el Bautista, y él que predicaba sobre el río Jordán entre la provincia de Perea y la provincia de Judea, y él podía ir hacia donde estaba Juan el Bautista a través, por medio de, yéndose por tierra, o también él se iba por mar. Este esquema es un esquema interesante que está en el libro y que tiene varias formas de lectura. Lo podemos leer de manera vertical como también de manera horizontal, y esto nos ayuda a comprender un poco esa forma de cómo fueron los 5 pasos del ministerio del Señor. Podemos ver específicamente los años de ministerio, y esto nos ayuda a entender ese año de preparación, ese año de popularidad y ese año de la pasión. Pero finalmente quiero que veamos estos 3 mapas que considero que la lección 13 son los mapas más importantes, porque detallan un poco ese cruzar, como lo decía el pastor Barrero, y esa actividad del Señor. El primero, el año de la preparación, donde el Señor tenía su hogar en Nazaret y viajaba constantemente para acompañar el ministerio de Juan el Bautista. En el año de popularidad, si recordamos, Juan el Bautista, el Señor Jesús manifiesta su ministerio a través de su radicalización en Capernaum, y luego toda la provincia de Galilea conoce de él. Y en el año de la pasión, que también fue el año donde asesinaron a Juan el Bautista, el Señor empieza a predicar acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, que era el mismo tema que predicaba el profeta Juan el Bautista. Estos mapas son mapas que nos hacen entender y que son necesarios para comprender mejor la unidad 4. No sé si hay algunos comentarios finales a mi presentación para posteriormente darle lugar al hermano Manuel. Pues no, que yo me estaba preguntando precisamente lo de los mapas, pero sí, pues lo habías efectuado y está muy bien. Yo te felicito porque esta es una presentación de altísima calidad, la verdad. Sí, muy bien, Joel. Y es un reto para nosotros. Es un reto para todos los demás. Nos pones a investigar cómo haces todas esas cosas, Joel. Bueno, el tema del reino es el tema del libro, ¿no? El libro de Mateo tiene como centro el rey y el reino. Y Juan el Bautista desde el comienzo predica ese reino, y Cristo predica ese reino. Así que el tema del libro es el reino y el rey. Ese es el tema de Mateo. Muy bien, excelente, Joel, muchas gracias. ¿Alguna
comentario adicional. Sí, yo quería decirles pues que hay algo importante que hacer, y es que el libro siempre nos va a estar diciendo, marquen en su Biblia, ¿no? Marquen en su Biblia de tal capítulo a tal capítulo para ir segmentando, ¿no? El Evangelio. Y entonces es muy importante que tengamos nuestra Biblia de trabajo y empecemos a ir marcando año de popularidad, ir marcando la Biblia y ir haciendo exactamente lo que nos recomienda el curso, porque ustedes van a ver, si lo hacen, que cuando termine el curso van a conocer de manera muy completa el Evangelio de Mateo. Lo van a conocer de una manera que nunca antes se habían imaginado. Precisamente por eso, hay que estar marcando, hay que estar subrayando, no olvidarnos de hacer esas tareas que pues son sencillas pero tienen un gran efecto.